¿Tú te sientes muy orgulloso de ese origen y de esa vida campesina? Sí, claro que sí. Yo creo que además de sentirme orgulloso de ser colombiano, lo primero que me siento muy orgulloso es decir que yo soy un campesino de Colombia, que vengo de un municipio como Venecia, que trabajé el campo. Pues es una experiencia fuerte y es que a los niños y niñas del campo nos toca forjarnos con responsabilidades de pequeños. Y ya para la segunda fase, que pues ese día que José Sebastián Arango dijo mi nombre, yo lloré de la felicidad porque me habían dado la oportunidad de continuar con mi proyecto. Y este programa nos han traído personas de talla nacional e internacional que nos han inspirado demasiado. Cristian, qué gusto tenerte aquí en este podcast de Dreamers and Makers. Muchísimas gracias, Sam. La verdad, nunca me imaginé estar en un podcast, a pesar de que a mí me encanta mucho pues consumir ese tipo de ¿No te contenido. gustan los podcasts? Me encantan. ¿Sí? Todos los días, pues casi todos los días me escucho un podcast sobre diferentes temas, noticias, cosas así. ¿Qué temas te gustan? Política, humor, información. No me gustan tanto los de historias, De me historia. parecen raros, pero pues me encanta mucho el Esta podcast experiencia de que los sirve. podcasts es maravillosa, además porque son conversaciones y le permiten a cualquiera que quiera en algún momento determinado del día que tenga un espacio poder escuchar una buena conversación de temas variados. Aquí están. Y al contrario, creo que la historia y lo que vamos a hablar tiene todo el sentido para que esté en un podcast. Em, Cuando estaba mirando todos los perfiles que he visto de Dreamers and Makers, el tuyo realmente es un perfil y es una historia muy linda, es una historia muy bonita. Tiene un componente impresionante por lo que has hecho, por lo que eres y vale la pena que hablemos de eso. Tú vienes de Venecia, Cundinamarca. Cuéntanos cómo es eso. Bueno, Venecia es el pueblo más tranquilo y más lindo del mundo. Afortunadamente nací en ese territorio. Venecia es un municipio que se encuentra en el sur del departamento de Cundinamarca. Entonces, si uno está en Bogotá y se traslada a Venecia, ¿es cuánto tiempo? 4 horas, 3 4 horas. horas. Ojalá vayan pues todos los que me puedan escuchar, pero que es un lugar bastante tranquilo. Es un lugar, como yo lo llamo, es como la burbuja. Para mí es como el paraíso que me recarga. Tenemos una parte alta demasiado hermosa, diversa, de la cual yo soy de ese lugar, me crié allá. Tenemos unas montañas y unas vistas que Debe ser están divino. muy poco exploradas, y La Chorrera, que es el símbolo de nuestro municipio. Y ¿cómo se vive? Porque cuando uno nace en un municipio, digamos pequeño en Colombia, es esa esencia campesina, es el campo. Y la vida muchas veces lo que promueve es que se emigre a la ciudad. Y vivir la vida campesina es una cosa totalmente distinta al urbano. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo ha sido tu vida en ese Pues sentido? yo creo, y siempre he creído esto, y es que el tiempo en el campo se pasa mucho más lento. Aquí en la ciudad las personas siempre tienen afán. Yo creo que en los pueblos o en las veredas nos creemos más tranquilos, como disfrutando un poco más el tiempo que tenemos con el entorno, con nuestra familia. Y disfrutamos mucho de esa tranquilidad que nos da el campo. Tú te sientes muy orgulloso de ese origen y de esa vida campesina. Sí, claro que sí. Yo creo que además de sentirme orgulloso de ser colombiano, lo primero que me siento muy orgulloso es decir que yo soy un campesino de Colombia, que vengo de un municipio como Venecia, que trabajé el campo, que yo cogí mora, ¿A qué que hora se levantabas? como a las 7 de la mañana Ujú. a ayudar a mi papá y a mi mamá a ir al cultivo, a coger mora. Pero pues son experiencias que me han dado un poco la idea, ¿no? Me han cambiado un poco la idea del mundo, y que pues me gusta mucho contarlas.
porque me siento muy, o me sentía muy feliz en ese momento en tu vida. de estar pues trabajando en el campo. Una de las cosas que creo yo es que el empleador el empleador del campo es la naturaleza. La naturaleza es quien nos da todo a nosotros en el campo y ¿Cómo, dependemos de ella. cómo llegas a Dreamers and Makers? ¿Cómo es ese paso donde encuentras esta, este programa, donde te has encontrado además con personas de distintos lugares de Colombia, todos viviendo unas realidades distintas, pero que al final están prácticamente cobijados bajo la misma sombrilla? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo me enteré de la convocatoria por TikTok, Ujú. Redes por el sociales. TikTok de Nico Jurado. Ujú. Pues yo lo veía como algo, no sé, intentarlo por probar, porque pues lastimosamente yo no tengo mucho confianza en mí, em, pero pues me postulé y yo decía, Te motivaste. qué programa tan atractivo y tan fuerte, que yo jamás nunca había visto un programa de aceleradora de liderazgo así. Y pues mi sorpresa cuando pues tuve ese correo y estaba muy impaciente, ¿no? Porque recuerdo que siempre revisaban, preguntaban y cuando llegó el correo no me la podía creer que pues pude estar en ese espacio. En ese grupo y en esa generación. De eso me vas a contar un poquito, además de esa experiencia que tuvieron, por ejemplo, de viajar, hacer los viajes internacionales y demás. Pero tu historia tiene un componente muy llamativo y tiene que ver también con esa experiencia de vida tuya en lo personal y en las experiencias que has tenido. Cuando entras, por ejemplo, a participar en una mesa de participación de niños, niñas, adolescentes y todo con el tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cuántos años tenías? Uf, yo inicié como a los 11 años, estaba, es una anécdota bastante bonita porque fue una oportunidad que me presentó la vida y creo que es como el efecto mariposa de mi historia. Pues llegaron al salón, yo estaba en séptimo grado, llegaron pues solicitando que un niño y una niña fueran a participar o postularse en la mesa de participación de Venecia. Pues yo quería porque me parecía algo muy interesante. Sin embargo, pues como era en votación, pues yo sabía que no iba a quedar porque yo jamás he sido alguien muy popular. Pero la profesora de ese entonces pues me dio la oportunidad y dijo, vaya, dijo Lara, vaya. Y fue pues un proceso que me llevó a estar en la mesa departamental de participación, pues ¿Qué viste, gran equipo que qué, tuvimos. qué viste ahí? ¿Qué fue lo que viviste que te impactó tanto? Es difícil saber qué me enamoró de la participación, pero creo que fue el sentirse útil para las demás personas. Sentir que mi voz era escuchada, la voz de un niño que pues estaba de repente en reuniones con el alcalde, con los funcionarios de la alcaldía, que podía aportar mis ideas y que tal vez podía pues por lo menos de recibir una respuesta, eso me enamoró mucho. Y pues de ahí llegué como representante de la región Centro Oriente, que para el Consejo Nacional del ICBF, es un consejo de participación que había en ese entonces en el gobierno de Iván Duque para niños y niñas de todo el país. Y pues ahí como que iba abriendo un poco esa idea y ese concepto del liderazgo que pues a lo largo de mi vida ha cambiado muchas Es que a veces. todos los que he tenido la oportunidad de ver y entrevistar, siempre tienen esa vena de lo público y tienen esa vena del sentido propio de sus comunidades, de ayudar y de devolver de donde son. Se sienten muy orgullosos de su origen, del lugar donde nacieron y de devolverle a su comunidad. Y eso a mí me parece fascinante, porque realmente no todas las personas tienen vocación de servicio, y mucho menos en el servicio público. Tú estás estudiando una doble carrera, una doble concentración, y estás haciendo administración pública y contaduría pública. Eso encaja perfectamente en el servicio público. A ti es lo que te gusta, es lo que te nace. Sí, pero hay que ver, digamos, desde qué punto uno puede aportar, ¿sí?
yo decidí estudiar administración pública porque conocía a un funcionario del ICBF, era el subdirector para infancia y adolescencia, y él me dijo que él era administrador público. Y desde ahí pues yo dije que yo quería ser Eso es lo que como quiere él, ser. porque pues antes tenía como la idea de que la sociedad o las problemáticas de mi territorio se podían cambiar únicamente desde el sector público. Y ya cuando inicié la carrera de administración pública, pues vi la oportunidad de estudiar contaduría y pues era algo que tenía como en mente tal vez y decidí aventurarme en esa vaca loca, como decimos nosotros, de pues sacar dos carreras adelante. Y- ¿Qué has visto tú, digamos, de lo que es esa identidad campesina cuando se es un niño, cuando se es un adolescente? ¿Qué es lo que más adolecen? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que más les hace falta? Sobre todo en un país como Colombia. Mm, pues es complicado porque a partir de eso yo también quise como pues alzar la voz, ¿no? En la vereda de donde yo soy, que se llama Las Mercedes, cuando yo estaba en el colegio yo tenía que madrugar a las 4 de la mañana todos los días y llegar a mi casa a las 5 de la tarde, ¿Cuántos años tenías? pues como 12 años en ese entonces. Pues es una experiencia fuerte y es que a los niños y niñas del campo nos toca forjarnos con responsabilidades de pequeños, ¿sí? Y Con con responsabilidades de cuidado, del estudio y muchos de esos niños y adolescentes también trabajan y apoyan en sus hogares. Pero entonces son problemáticas que yo iba viendo desde pequeño, porque yo tenía que, si vivía tan lejos, porque tenía que llegar a mi casa a las 5 de la tarde y comenzar a hacer tareas y me tenían que medir con la misma regla que miden a todo el mundo, pero no consideraban mi realidad, como las escuelas o la escuela de donde yo era eran como de las más abandonadas y porque las escuelas de las zonas como más pobladas del pueblo eran las que tenían tecnología y tenían más herramientas para salir adelante. Entonces yo veía que a nosotros, los que estábamos en la parte alta, la parte más lejana, no nos daban más herramientas para poder salir adelante y poder competir, pues, digamos, en la vida con otros jóvenes y niños y adultos en las zonas urbanas, en las ciudades, sino que nos tocaba tratar de salir adelante con lo mayor poquito, dificultad, con con muchos mayores retos. sí, muchos retos. Eso no genera que se pueda también crecer, sembrar la semilla no de la resiliencia, sino a veces también del resentimiento, que se pueda decir, bueno, ¿y por qué me toca a mí esto? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así de difícil? Y, y en vez de seguir luchando, eso genere otro sentimiento totalmente distinto. Sí, creo que tanto abandono en la historia de Colombia para los territorios rurales ha generado un dolor profundo. Y no es solo un dolor de odio, sino un dolor de impotencia, porque el campo se está quedando sin esperanza, porque no hay jóvenes ya en el campo, Todos ¿sí? quieren irse a la ciudad a migrar. Ya es una consecuencia de esos síntomas de la desigualdad que vivimos en Colombia tan grande y tan marcada. No por nada somos el segundo país más desigual de Latinoamérica. Y entiende uno por qué el conflicto, hay conflictos armados, hay violencia, hay todos los factores que están en el territorio justamente por esa falta también de presencia estatal, de inversión, de desarrollo, de corrupción, que eso pasa mucho también. Sí, el Estado nacional en general se ha concentrado, digamos que yo no estoy de acuerdo en que tanto el Congreso como todas las instituciones públicas siempre giren alrededor de una ciudad para, pues, no sé, para olvidar y tratar de gobernar un país que, pues, es simplemente hay territorios invisibles para nuestros gobernantes. Eh, Hay lugares como por ejemplo en Morales, Cauca, un municipio que decidí investigar en mi universidad,
en donde la figura del Estado está cooptada por un grupo armado al margen de la ley. Ujú. Y economías también por obvias razones ilegales. Ilegales, pero para mí, y opinión polémica, Hassam, justificadas, porque en ese municipio se cultiva la hoja de coca y se comercializa, y pues se entiende que el grupo armado ilegal es quien compra esa hoja de coca. Pero gracias a eso, ese país, ese municipio tiene una bonanza económica, y eso permea todo, es muy transversal, porque ese desarrollo ha llevado a que los campesinos hayan mejorado sus vías, hayan tenido mejores condiciones de vida, hayan podido pagar tratamientos de salud, jardines infantiles, cosa que con el trabajo más duro que existe en un municipio también como Venecia es muy difícil. Y en mi municipio, particularmente en mi vereda, admiro mucho eso de los campesinos y es que somos personas muy unidas, que trabajamos por salir adelante entre todos. ¿Sí? Aquí pues no es que le echa el hombro a la otra persona, sino que tratamos de salir adelante todos. Y el campo se forja, ese desarrollo que hay en el campo no tiene en el nombre de ningún político, tiene el nombre de millones de campesinos que se ponen de acuerdo, hacen rifas, hacen trabajos en las carreteras, construyen sus carreteras y con esa fuerza es que el campo hoy en día en Colombia se ha mantenido, no gracias al Estado, lastimosamente, sino gracias a las personas que aún con un poquito de esperanza creen en que el futuro va a mejorar y que lastimosamente otros han muerto, y han muerto con ese sueño, ¿sí? Y por eso es que existe esas luchas agrarias que tienen años, esas reclamaciones que nosotros tenemos, como el acceso a la tierra, como una reforma agraria integral que hasta hoy en día no se ha implementado. Llegada del Estado, infraestructura, servicios públicos, todo lo demás, todo Sí, lo que porque muchas veces se carece. ni siquiera existe, pues en muchos lugares no existen acueductos ni comunales, ¿no? Entonces, algo que critico mucho y es que, por ejemplo, las corporaciones ambientales, particularmente la que está en mi, pues, lugar de origen, yo la veo más como una entidad muy policial que trata o desconoce que el campesino tiene una relación histórica eh, con la naturaleza. Entonces, pues de ahí uno ve cómo el Estado también frena a los campesinos. Entonces uno no puede cortar madera para, pues, postear su cultivo o para construir su casa, por ejemplo. Porque pues en muchos lugares del campo las personas lo que hacen es construir sus casas de madera, ¿sí? Y lo que hacen es penalizar y juzgar al campesino por tratar de mejorar sus condiciones de vida, Claro. pero no les ayudan. Y eso lo que genera también es mayor inequidad y mayor violencia. Ahora, hay algo que me parece muy, muy relevante, y esto ya centrándonos un poco en toda esa experiencia que has tenido. ¿Cómo fue ese viaje que hiciste con Dreamers and Makers de ir a Madrid en España, ese viaje internacional? ¿Qué perspectiva te dio? ¿Cómo fue eso de haber vivido de pronto un escenario de Venecia en Cundinamarca, Colombia, a Madrid en España? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues de mucha expectativa inicialmente. Yo pues salí de mi pueblo con bastantes ideas en la cabeza, ¿no? Como alguien de la vereda iba a llegar hasta Europa. O sea, jamás me lo había imaginado en mi vida. Porque pues en tantos años yo llevaba 20 años viviendo en mi vereda. Muy pocas veces ni siquiera pues venía aquí a Bogotá. Eh, y pues yo tengo una idea o una concepción del mundo muy cerrada, porque mi mundo es lo que yo conozco, es ese pequeño pueblo que me brinda paz y estabilidad. Y a cambiarlo ya por un escenario global, con una agenda tan fuerte como fue Madrid, fue bastante retador, porque fue una experiencia en la cual pues era la segunda vez que yo viajaba en avión. Fue mucho tiempo en avión, pero además de eso fue un esfuerzo de romper ideas en mi mente. Ujú.
¿Como de, cuáles, por ejemplo? de esa burbuja en la que yo vivo, pero hablando de burbuja no como algo malo, sino algo muy bueno, porque pues, digamos, para mí como campesino, enfrentarme a un escenario tan global, con agendas, con expresidentes de México, un expresidente de España, con entidades gubernamentales y que Temas tienen, sí, multilaterales y y ver... temas multilaterales muy fuertes, pues eso me afectó bastante, porque pues yo también me cuestionaba y yo pues, tengo, digamos, las capacidades para estar aquí. Y a lo largo del programa, pues yo enfrenté, digamos, esos cuestionamientos, ¿sí? Y por eso mismo yo traté siempre de superarme y de tratar de mejorar mis ideas, de mejorar mis proyectos, porque la expectativa que tenían o que tiene la fundación sobre nosotros es muy grande. Y esa experiencia lo que hizo fue romper esos paradigmas que tenía en mi cabeza, enfrentarme también a muchos miedos de, pues, de convivir con tantas personas, y con personas diferentes, de tener un relacionamiento como mucho más social, no tan cerrado Pero como el eso que yo también estaba acostumbrado. abre mucho el horizonte, ¿no? Es decir, te hace ver el mundo de una forma distinta y ver que muchas veces, independientemente de si uno está en Venecia, en Cundinamarca, o en Madrid, en España, o en Buenos Aires, en Argentina, o en Washington, siempre existe ese sentido de que hay cosas que son en común y que hay cosas que son realidades distintas, pero hay otras cosas que son muy parecidas. Y no importa a veces uno en qué país está, se viven cosas muy similares. el, Ese contraste hoy en día, tú tienes un trabajo que está representado en Artesiano. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué es Artesiano? Bueno, yo me metí al programa, y pues para mi aplicación o mi postulación al programa de Dreamers on Makers, pues decidí hablar un poco sobre lo que yo hice o lo que pues estaba haciendo de manera que no tenía algo construido o algo fuerte que estuviera haciendo. Cuando yo entré al programa, conocí a jóvenes que tenían fundaciones, que tenían empresa, que tenían, o sea, proyectos demasiado fuertes y de impacto en sus territorios. Y yo no tenía nada. Yo solo tenía tal vez una idea, ¿sí? Y pues gracias a como a la inspiración de ellos, amigos míos como por ejemplo Jordi Moreno, Breiner Fuentes, que la están rompiendo en el país y también en el escenario internacional, pues me inspiraron a que yo no puedo estar dormido, yo tengo que hacer algo y tengo ideas muy buenas que yo también puedo llevar a cabo y llevarlas a la realidad. Y ejecutarlas. Claro, entonces para la postulación de la segunda fase decidí con una idea nomás, no me había arrancado con nada. Decidí contar o postular esa idea. Artesiano es un emprendimiento de origen campesino que tiene una identidad campesina. ¿Qué hacemos nosotros en Artesiano? Confeccionamos bolsas, tote bags y textiles que representan lo orgullosos que nos sentimos de nuestro territorio y de nuestra identidad campesina. Cuentan historias también de lo que nosotros podemos ver en el campo. Pero creo que fue una idea que surgió también del corazón, porque era el tributo que yo quería rendirle a esa identidad que también tiene un estigma a veces, pero que decidí hacerlo y llevarlo a la realidad. Y ya cuando me aceptaron en la segunda fase, que no lo podía creer porque pues con una idea, imagínate, yo Pero la coloqué mi ejecutaste, la postulación. hiciste, la volviste realidad. Es que Sí, esa es gran parte del proceso. Muchas veces las personas se quedan con una idea, pero no la ejecutan o no saben cómo ejecutarla. Y parte también de esta conversación es eso. Hay muchas personas que van a ver este podcast o lo van a escuchar y van a sentarse y van a decir, venga, ¿por qué yo no estoy de pronto materializando, realizando esas ideas que tengo, esos sueños que tengo? ¿Por qué Cristian sí pudo? ¿Por qué otras personas han podido? Y esa parte de esa resiliencia y de esa capacidad de convertir los sueños en realidad, eso es una herramienta muy poderosa, pero eso parte de acá.
de cada individuo. Y una fuerza muy brutal, porque pues nos dieron todas las herramientas, ¿no? Vea, usted puede construir su identidad, puede comercializar. Aquí este programa nos han traído personas de talla nacional e internacional que nos han inspirado demasiado. Y pues para la segunda fase, pues yo decía, no iba a quedar, porque era una idea. Yo veía otros proyectos que estaban andando, que eran muy buenos y que la verdad yo decía, ojalá puedan quedar esos proyectos, porque ellos necesitan potencializar esos proyectos que tienen andando. Y ya para la segunda fase, que pues ese día que José Sebastián Arango dijo mi nombre, yo lloré de la felicidad porque me habían dado la oportunidad de continuar con mi proyecto y después, bueno, en la duración de la segunda fase arranqué pues toda la producción, de comenzar a ejecutar esa idea que tenía de una marca, de confección que tuviera un origen del territorio, que tuviera un origen de identidad, para mostrarles a todos lo lindo que son los territorios en Colombia y lo lindo que es un municipio como Venecia. Que este es un país de territorios, este es un país de muchos contrastes. A través de este programa de Dreamers and Makers, hay personas que están en distintos lugares del territorio, pero o sea, son polos opuestos, territorialmente, culturalmente, independientemente todos colombianos, pero todos viviendo una realidad territorial muy distinta. ¿Qué mensaje le envías tú a los jóvenes? ¿Qué mensaje, qué conclusión de todo este momento de tu vida que te ha llevado a realizar estos proyectos, a sentirte orgulloso de donde vienes, de donde estás, de la perspectiva de lo que tienes? ¿Tú qué mensaje le das a los jóvenes? Pues actualmente tenemos muchos problemas, ¿no? De salud mental, de oportunidades, pero creo que un mensaje para dar y es, la resiliencia es muy importante, pero también hay que aprender a tener eh, pues resistencia frente a la frustración, a no lograr a veces las metas que uno se propone, porque a veces también como en este mundo del liderazgo, frustrarse puede derrumbar una gran persona que le puede dar un valor muy importante a la sociedad, pero a veces cambiar de sueños o cambiar de ideas es lo mejor. A veces hay que aprovechar las oportunidades que uno le da a la vida, como tirándose al agua de cabeza y tratando de nadar en una realidad difícil, pero que con el esfuerzo se puede salir a flote. Tú has demostrado eso, mucha tenacidad, mucha capacidad y mucha resiliencia. Y tal vez eso es lo que ha marcado, porque a través de esta conversación tú has dicho, yo no me creo popular, yo nunca he sido, pero mira dónde has llegado. Y todo ha sido a partir de creer en las cosas que has hecho. Tú incluso tienes una historia personal muy fuerte, porque también sobreviviste al cáncer. Y eso muestra también una resiliencia muy fuerte, porque es una enfermedad que han podido sufrir millones de personas en el mundo, pero que afectan a las familias, y tú también eres sobreviviente de eso. Entonces, toda esa parte forma un carácter muy fuerte. ¿Tú sientes eso también? Pues mira que sí, mi mamá y mi papá me criaron para ser una persona fuerte, pero también, pues digamos, a partir de esa enseñanza, tal vez entendí de manera errónea que yo debía ser fuerte y que no me podía derrumbar, como un ladrillo que no se mueve. Pero yo creo que aprendí en la vida que uno debe derrumbarse y construirse de manera constante. No importa cuántas veces uno se desarme, la idea es volverse a armar con lo poco que a uno le quede. Una gran lección de Aprender a vida. tener esa resistencia frente a la frustración, frente a los miedos, frente pues a cualquier problema que uno tenga, porque al final de cuentas uno es un ser humano, y tener altas expectativas cuando uno es joven
lo puede llevar uno pues como a hundirse y a perderse y a perder los sueños. Entonces, pues esa experiencia de mi vida es algo con lo que uno batalla siempre. El autoestima perfecta no existe y tampoco, pues es algo con lo que yo particularmente tengo que convivir día a día, en cualquier escenario. Pues no sé, es algo que afecta toda la vida, pero uno tiene que aprender a vivir con esas cosas. Sin duda, y es lo que te marca también y forma tu personalidad. Es Cristian, para, para mí es un placer esta conversación y estoy seguro que los que tengan esa misma voluntad de sacar adelante sus proyectos, de creer incluso en que cosas, hay veces que uno ve muy lejanas, no se pueden realizar, se pueden hacer. Y no importa si uno está en un municipio como Venecia o de pronto está en el Guaviare o está en La Guajira o está en el Catatumbo, siempre hay personas que tienen sueños y que quieren luchar para sacarlos adelante. Y eso no es fácil. Se necesita, vuelvo, insisto, un gran impulso interno, que es lo que motiva eso. Y en Dreamers and Makers lo que he visto es esas historias. Y creo que son historias valiosas y son historias que inspiran. Y eso al final es lo que queríamos resaltar contigo. Entonces, espero que este podcast sea solo una parte de otros escenarios y otros capítulos que se puedan multiplicar. Y estoy seguro que el camino que te estás trazando es un camino que estará lleno de cosas maravillosas. Gracias por compartir tu historia con nosotros en este episodio de este podcast de Dreamers and Makers. No, muchísimas gracias a ustedes. A mí siempre la fundación me sorprende. Siempre, digamos que han sabido generar cosas tan interesantes y tan buenas para la juventud en Colombia, que siento que es un espacio tan cómodo y tan bueno para poder generar cambios en el territorio. Ojalá en futuras generaciones hayan más chicos y chicas campesinos y campesinas que puedan llevar ese estandarte de las luchas agrarias, de ese peso de la historia, pero es un peso que se debe manejar no como la rabia, sino como yo vivo estas realidades y yo quiero transformar las realidades escuchándonos, porque lastimosamente ya no nos entendemos hablando, sino que ahora nos gritamos de un lado y del otro. Mucha polarización, eso es cierto. Y poco diálogo. Y lo que se necesita es más diálogo. Y indudablemente los jóvenes son parte fundamental del desarrollo en cualquier país. Si no hay unos jóvenes que tengan impulso, motivación, desarrollo, oportunidades, los países no cambian. Cristian, gracias. Gracias, Sam. Y a ustedes, por supuesto, invitados a que sigamos recopilando estas historias y sigamos visibilizando lo que se está haciendo en el territorio. Son estos jóvenes los que están marcando la diferencia y lo están haciendo de una forma ejemplar. Y estoy seguro que son muchos los que están interconectados con las mismas experiencias, con las mismas vivencias. Y es lo que queremos mostrar acá en Dreamers and Makers.